Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un Zoom de los experimentos cine. Somos un grupo internacional de crítica de cine latinoamericano y en esta oportunidad estamos entrevistando a Tito Catacora. Tito es director, guionista y productor de cine. Él es de la región de Puno y localizado en el sur andino peruano. Además de dedicarse a la actividad cinematográfica, es licenciado en educación, es magíster en educación intercultural y cuenta con otros cursos doctorales en educación también. Y su experiencia en el ámbito de producción cinematográfica se inició en 2007 al lado de la productora Cine Aymara Estudios. Desde entonces ha participado en la realización de diversas producciones de tipo cortometrajes y largometrajes, tanto en los géneros de ficción, documental y experimental. Es así que en el 2014 Tito Catacora realizó el cortometraje Chayaña Uru, el cual se exhibió en el Festival de Cine de Lima del 2018. Cabe destacar que Tito Catacora fue el productor de la película Huaynaipachá del director Oscar Catacora. El film obtuvo numerosos premios en los festivales de cine nacional e internacional. Asimismo, la película fue seleccionada para representar a Perú en los premios Goya y Oscar en el año 2019. Muchas gracias, Tito, por concederme este tiempo para conversar. Hola, buenas noches. Aquí dispuesto para poder conversar. Excelente. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que nos cuenta Pacucha? Vamos a hablar, la mayoría de la conversación será sobre esta película, que por si acaso acaba de ser proyectada en el marco de una nueva edición del Festival Latinoamericano de Cine en Lenguas Originarias, con sede en Trujillo. Entonces, sí, cuéntanos, ¿de qué trata Pacucha? A ver, Pacucha es una película de género documental y trata sobre, sobre los pastores altoandinos que practican un ritual ancestral denominado Huihuachúa, el cual consiste en evocar al espíritu de la alpaca con la única intención, ¿no? ¿Cuál es? Encontrar el gen de la vida. Por eso se dice de que es un ritual netamente de reproducción. Eso es en sí, ¿no? En resumen. Ujú. ¿Qué es el ritual de Uhuachua y qué te motivó para hacer un documental sobre ese ritual? Mm, a ver, serían dos motivaciones, ¿no? Que podría enumerar. Uno, cuando yo era todavía niño, recuerdo muy bien que mi padre realizaba actos rituales, o sea, justamente el culto a la pacucha, dado de que mi señor padre son ganaderos, ¿no? Y generalmente hacían en las fiestas de carnavales. Entonces, eso a mí siempre me quedó. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería el sentido, ¿no? De ese ritual? Ahora ya siendo profesional, ya teniendo de repente esa posibilidad de poder investigar, en alguna oportunidad encontré un texto, ¿no? Recuerdo de Gamaliel Churata, el título de esa parte se llamaba, el libro es El Pez de Oro, entonces en el título ya llevaba el jañacho, y, y una de las frases dice, ¿no? De que el jañacho engendra el huahuaco a la llama, ¿no? Entonces, y así, entonces voy investigando y finalmente también igual me he recurseado de algunas investigaciones que han realizado algunos autores y finalmente decidimos llevarlo en este caso de la obra literaria a la obra audiovisual, en este caso, como es el cine. Eso básicamente, ¿no?
Ujú. Y cuando hablas del Jañacu, ¿estás hablando del Uachuba o a qué te referías con ese término? Explícame. Jañecho es un término que se podría traducir a castellano como macho alfa. Ujú, Es el macho alfa, ¿no? Y Jañecho es en Aymara. A eso se refería, ¿no? Entonces, yo como soy aymara hablante, entiendo y justamente no te motiva para poder seguir investigando. ujú, Eso ha sido básicamente, ¿no? Entonces ya teníamos que de todas maneras ya encontrar en qué zona, digamos, de la ecorregión andina íbamos a llevar este trabajo y es todo un proceso, ¿no? ujú. Además de las alpacas, ya que estamos hablando de un ritual o una fiesta centrada en las alpacas y de las personas, se siente que en tu documental también hay un personaje muy importante, que es la tierra, el territorio, el espacio. ¿Nos puedes decir, nos puedes contar qué significado tiene para ti el espacio en este documental? Habría que entender, para el hombre andino, el espacio geográfico no es solo cuestión de algo material, inerte, que podemos pensar en dominar, en manejar o explotar. No es así. En este caso, el hombre andino mm, tiene otra forma de ver, ¿no? Ese espacio. Digamos, la tierra en sí, o sea, es un ser viviente, ¿no? Que tiene sus derechos, que tiene sus necesidades y así. Y como tal, habría que respetarlo. Pues, en tal sentido, ejemplo, ahí encarna, digamos, los mismos, en Aymara es los achachilas, ¿no? Son deidades tutelares, en quechua lo llaman como apus, y así, ¿no? Y hay lugares sagrados, lugares en donde no se le puede acercar, y así, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nosotros en la obra representamos, ¿no? De que no se vea simplemente como algo material, que no tiene vida, sino más bien algo activo que está presente, ¿no? Que el hombre andino convive con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que más o menos podría decir, ¿no? ¿Y cómo esa elección de las tomas detenidas que son tan características de la estética, digamos, que tú y Oscar han mantenido desde Huayna cómo esas tomas detenidas, esa especie de cine contemplativo que genera, esa contemplación que generan esas tomas, está comunicando para ti esa sensación del territorio como un espacio vivo? Porque cuando hablamos de vida, ¿no? Vida, pero desde lo detenido, digamos, ¿no? Obviamente la naturaleza no se traslada, no se mueve, digamos, si estamos hablando, ¿no? Del paisaje mismo. Pero ¿cómo lo ves tú? Si uno se pone a pensar y ver nuestro entorno, no tiene un inicio ni tampoco un final. Ejemplo, los cerros. Siempre estaban y están, ¿no? Y estarán. Y en las películas, de repente una toma de un cerro vemos tan solamente segundos, ¿no? Esa diferencia. Entonces, lo que nosotros tratamos mínimamente es, ¿no? De repente entender de que esos objetos que nos rodean a nosotros es permanente, constante. Entonces, para eso habría que prestar bastante atención y hay que saberlo apreciar, ¿no? Porque generalmente, digamos, si vemos unas tomas en pocos segundos, no lo estamos viendo todo en su esencia. Eso es, ¿no? Entonces, pero si tenemos buen tiempo, ahí buscamos, ¿no? Y yo soy bastante admirador de un cineasta, en este caso se llama
James Benning, él utiliza ese tipo de planos. Y tal vez nuestra obra queda, en comparación a él, bastante pequeño, ¿no? Porque el ejemplo, digamos, hace una sola toma, la nube. Ujú. Solamente a eso, una sola toma y tiene 1 hora de duración, imagínense. Así es. Ahí también tiene ejemplo, caso, digamos, otras obras, el caso de 13 lagos, 13 20 lagos, sí. cigarrillos, o sea, ¿no? Y para otros de repente es difícil de digerir, pero yo pienso de que es una propuesta y como tal merece, ¿no? O sea, ese respeto, ¿no? De otra forma. Y finalmente lo que nosotros pensamos de que nuestras obras es una propuesta, ¿no? Artística, dado de que el cine es arte y es lo que proponemos, ¿no? Esto no implica de que nosotros no podemos hacer otros tipos de propuestas, ¿no? También sí se podría hacer, pero esas son las propuestas que por lo pronto hemos realizado. Ujú. ¿Y cómo se pensó esta estética de estos planos desde el inicio con tu sobrino Oscar? ¿Y cómo sientes que ha cambiado? ¿Hacia dónde van ahora con esto? En en las nuevas producciones que estás realizando. A ver, yo diría de que tal vez no somos tan consumistas del cine convencional, porque pienso, ¿no? De que ya está bastante sobreexplotado, ya sabemos los ángulos, o sea, el lenguaje mismo cinematográfico y siempre a nosotros nos gustaba buscar, ¿no? Otra forma de narrar, ¿no? O sea, y en esa búsqueda nosotros, bueno, es lo que proponemos, como dije, ¿no? Es una propuesta artística. Y así vamos, de repente, buscando otras propuestas, ¿no? Ya de repente más adelante conversaré, referente a nuestras siguientes obras, también, ¿no? Tienen algunos toques, ¿no? De esa naturaleza, pero con otras propuestas, ¿no? De repente jugando con el mismo color y así, ¿no? Ujú. Entonces, yo pienso de que básicamente son propuestas artísticas. Entonces, lo concreto es de que hay que pensar siempre en que sea funcional. O sea, si funciona, muy bien, pero muchas veces también, a veces no funciona. Y ahí es donde de repente no logramos nuestro propósito. Pero sin embargo, creo que mejor también es ver ah, otras formas, ¿no? De lo convencional, o sea, otras formas de hacer trabajos, propuestas. Es lo que nos encanta y nos gusta. En una entrevista que te hicieron en La República, en este diario peruano, mencionabas que, o mejor dicho, describiste a Pacucha como una película etnográfica, de factura etnográfica. ¿Qué significa para ti eso? Porque la manera como yo lo entiendo me parece más bien lo opuesto a una mirada etnográfica en el sentido occidental del término etnográfico, de cómo se eh, practica tradicionalmente la etnografía, ¿no? Con esa mirada distante, que exotiza. Sí, quería preguntarte me dio curiosidad curiosidad que tú la describieras de esa manera. Yo he mencionado en ese sentido porque el documental tipo documental, es documental etnográfico. ¿Por qué? Porque hasta el momento que se han hecho, o sea, las teorías que se han creado, lo catalogan así. Querramos o no, vamos a tener que auxiliarnos, ¿no? Digamos, del conocimiento eurooccidental. Entonces, ¿esto qué implica? Implica de que trata sobre las culturas, en este caso, digamos, sobre un determinado aspecto de una determinada cultura. En este caso estamos hablando de la cultura aymara o cultura andina, ¿no? Porque no solamente, digamos, estos ritos se practican en la zona aymara, también en la zona quechua, o sea, prácticamente en toda ecorregión andina, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se concibe el mundo, de acuerdo a la concepción, ¿no?
Entonces, yo pienso de que en ese sentido no podemos escapar, ¿no?, de esas teorías que se han creado. Básicamente trata todas las manifestaciones, ¿no?, culturales, pero en este caso justamente sobre ese aspecto, ¿no?, de lo que vendría a ser los actos rituales. Eso básicamente, ¿no? Mm, Pienso también, porque tú estás estudiando etnohistoria, y de hecho cuando conversamos esa vez en el Festival de Cine de Lima, que no te acuerdas, cuando estábamos Ok. conversando, tú me contabas acerca de tu investigación, una investigación etnohistórica, y me dio la sensación de que influía mucho en la manera también que tú realizas tus proyectos cinematográficos. ¿Cómo ha fluido este saber etnohistórico con un saber, digamos, más empírico, que son tus vivencias, esta combinación, ¿no?, con tus vivencias como alguien que ha crecido en una familia de alpaqueros, por ejemplo, al momento de hacer pacucha? En sí, yo soy profesor de área de ciencias sociales, ¿no? Es el título, como es el nombre nos otorga a la universidad el título. Ah, y en el área de ciencias sociales está básicamente historia, economía y geografía. Pero historia en sí, desde el punto de vista del historicismo, básicamente trata los datos, o sea, los datos históricos, los nombres, digamos, de los que hacen los procesos históricos y el lugar donde se realiza. Básicamente eso es, ¿no?, o sea, la historia en sí, ¿no? O sea, pero a mí me gustó cuando se han hecho estudios sobre etnohistoria. Mientras que etnohistoria básicamente ya habla sobre la cultura en sí y el espíritu, ¿no?, de toda una sociedad. Entonces ahí ya podemos hablarnos su aspecto religioso, valores, los rituales, eso. Entonces, es así que yo también, claro, vengo haciendo algunos estudios y sobre etnohistoria. Y ahora, el cual a mí sí me ha facilitado para poder hacer la investigación, para caso, digamos, ese ritual de Huaychuba. ah, ah, ¿Por qué? Porque vendría a ser investigaciones cualitativas, no son investigaciones cuantitativas, ¿no? Entonces, es más fácil de poder, de explorar y finalmente hacer el guión y luego, ¿no?, hacer toda una planificación, ¿no?, cómo representarla en imagen y audio, ¿no? Ese es básicamente el cine, ¿no? Y Ujú. es más, ¿no? O sea, hay ciertos elementos, técnicas que tenemos que emplear ya en el medio audiovisual. Eso sería, ¿no? Una pregunta también que en la crítica de cine parece ser muy importante cuando se habla de cine hecho fuera de Lima, que es cómo calificamos, cuáles son los rótulos que se usaría para el caso del cine de los Catacora, ¿no? Y eso no sé cuáles serán tus reacciones ante esto. Como te digo, no solamente afecta el tipo de el cine que ustedes hacen, sino también otros llamados regionales. Tenemos este rótulo y también tenemos el llamado cine indígena, eh, o el cine aymara, por ejemplo, el cine puneño, cine de las alturas. ¿Qué piensas tú de estos rótulos y cómo calificarías tú tu propio cine? Mm, No estoy de acuerdo en que podamos clasificar en ese sentido. Yo diría más bien de que lo que nosotros hacemos es cine, nada más, o sea, es cine, ¿no? Y cine se puede hacer en cualquier época, en cualquier lugar, sea ciudad, en medio rural, así, ¿no? Más bien, habría que saber, ¿no?,
apreciar el enfoque, la visión que da de repente los realizadores, ¿no? Y esos realizadores muchas veces son influenciados de repente por el contexto en donde se desarrolla. Entonces nosotros, como somos, bueno, pues que radicamos en la ecorregión andina, conocemos el contexto, conocemos las historias, conocemos su forma de ver el mundo. Entonces, en función a eso podemos plantear nuestras obras, ¿no? Entonces, yo pienso de que un compañero de trabajo, digamos, de Ciudad de Lima, también de la misma forma, ¿no? Entonces, ellos conocen el contexto y en función a eso también plantean, ¿no? O puede ser viceversa, compañeros de repente de la misma selva, y así, y cualquier parte del mundo. Hay mil maneras y formas de tener visiones, ¿no? Entonces, yo creo que catalogarlo de que es cine regional, cine puneño, cine de algún otro lugar, de la costa, de la sierra, no me parece apropiado. Es lo que yo diría finalmente, ¿no? De que nosotros hacemos cine y es nuestra propuesta, es nuestra forma de percibir el mundo y, bueno, pues es lo que exponemos finalmente, ¿no? Lo que hacemos aquí es exponer lo que nosotros, y expresarnos también, ¿no? O sea, lo que conocemos, lo que creemos y lo que consideramos, ¿no? Ujú. Ahora se ha mostrado en un festival, en el Festival Latinoamericano de Cine en Lenguas Originarias, y justamente la inclusión de la lengua, el hecho de que sea filmado en aymaras por cineastas aymaras, genera una diferencia respecto de otras películas que quizás hayan sido filmadas por gente que no era de esos lugares, ¿no? ¿Qué importancia tiene la lengua al filmar, digamos, en ese idioma que es hablado en esos lugares? Yo pienso de que ayuda bastante. Ah, yo puedo decir esto con la propia experiencia, ¿no? Acabo de filmar una obra hablada en 3 lenguas y una lengua era en quechua. Desafortunadamente yo no entiendo quechua y he sufrido bastante, porque no sé si con precisión está expresándose, ¿no? El actor, el artista. Entonces, pero si uno domina una lengua, digamos en este caso, como lengua aymara, le ayuda bastante, ¿no? Entonces, ahí no podrías fallar, ¿no? Ya básicamente sabes el sentido, cómo se expresa, está bien o está mal, a ese nivel, ¿no? Yo creo que como lengua, básicamente es un código que se ha creado, ¿no? Y como tal habría que valorarlo a todas las lenguas, ¿no?, que existen en Perú y en el mundo. Bien sabemos de que no hay, pues, lengua superior ni inferior, ¿no?, culturalmente. Todas las lenguas son útiles, ¿no? Y como tal, yo pienso de que habría que valorarlos. Y no es con la finalidad de exotizar, no. Habría que respetar, ¿no?, de que cada lengua, dentro de esa lengua también está toda una cultura, ¿no? Y esa cultura en sí, o sea, la lengua vendría a ser solamente un aspecto más, ¿no? Y esa cultura en sí pues tiene su filosofía, su religión, su gastronomía, medicina, toda, amplio, ¿no? Entonces, yo pienso que a ese nivel podemos valorarnos, sin excepción alguna, ¿no? Todas las lenguas, ¿no?, tienen el mismo valor. Al hablar de Pacucha, siendo una película sobre Puno, sobre las alturas de Puno, filmada en Puno, filmada en Aymara, uno no puede dejar de pensar en el contexto de crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque Puno ha sido una de las regiones, es todavía una de las regiones más golpeadas por esta dictadura. ¿Tú qué piensas acerca de que quizá Pacucha esté dándonos otros significados, tenga otro sentido, quizás no calculado, en este momento de crisis? ¿Qué Ah, significados, digamos, no calculados puede brindarnos Pacucha en este momento, en donde Puno justamente está siendo mirado de una manera?
distinta por el Ya, poder, a ¿no? ver. Violenta. Pacucha expresa las manifestaciones culturales del hombre andino. Y obviamente de que está en su, en su estado natural, no cuestiona, no objeta, yo qué sé, al sistema mismo, nada, pero si nosotros nos ponemos a pensar, de repente, Pacucha lo que representa es, ahí está el poblador andino, ahí está un puneño, ahí está un peruano, ¿no? Y por ende, ¿no? Un hombre en la tierra. Entonces, a ese nivel yo creo que habría que respetarlo, ¿no? Y no, a mí básicamente no, mm, no me cae bien, ¿no? De repente el conflicto que se ha desatado en nuestro país. Básicamente al poblador puneño, bueno, se ha catalogado de diferentes formas, pero ya lo conocemos, ¿no? Esos son avatares, son básicamente excusas, ¿no? De lo que vendría a ser la política. Una política pues mal llevada en nuestro país, ¿no? Una política que no está al servicio, digamos, de las grandes mayorías. Muchas veces se ha tergiversado y yo creo que eso debe de terminar, ¿no? Para eso hay responsables y también los mismos ciudadanos deben contribuir, ¿no? De poder recuperar y fortalecer, ¿no? Una democracia plena, ¿no? Si no, si no, no vamos a llegar a un buen puerto. Es lo que finalmente diría, ¿no? Entonces, porque en Pacuche se ve, ¿no? El poblador puneño o como dice, alto andino. Entonces, no creo que sería dable de repente catalogarlo con otros nombres, como se ha vertido en estas últimas fechas. Un argumento justamente por la forma como se le mira al hombre, a la mujer, a los niños, a las personas andinas en la película, en Papucha, es que quizás idealice la vida del campo. Un argumento por ahí podría ser ese. Porque, digamos, la norma en el cine que ha buscado representar a los pueblos originarios por mucho tiempo ha sido en verlos en posición de víctimas, violentados, sufridos. Y sin embargo, en Pacucha se les ve con júbilo, unidos, organizados para la fiesta. ¿Qué dirías tú acerca de esta posible idea o crítica que se le puede hacer a la película, de que muestra a una comunidad aymara organizada, alegre, cuando sabemos que el contexto, la historia nos ha dicho o ha hecho, ha tratado de borrar estas realidades? Habría que entender, fíjense, la misma historia siempre está escrito por los vencedores y no está escrito por los vencidos. Entonces, hablando de nuestro Perú y Latinoamérica, la percepción ahí varía, ¿no? Entonces, el vencido, en este caso vendría a ser los pueblos originarios, muchas veces ni se toma en cuenta, no hay quien, digamos, pueda contribuir. Los escritores a nivel, en nuestro país, por ejemplo, pocos, ¿no? Son mínimos los que existen, ¿no? Por lo menos para poder enaltecer en algo al poblador originario. Yo pienso de que es visión de cada escritor o de cada realizador. Eso es, ¿no? Entonces, de repente Pacucha, de repente, un realizador, digamos, citadino, podría verlo como algo anacrónico, no sé, o sea, algo así, ¿no? O sea, su visión.
su visión es lo que cambia. Entonces, mientras nosotros, como somos conocedores, conocemos la realidad y impregnamos en la película eso, ¿no? De que no es así, ¿no? No es de que ellos están de rodillas, están llorando todos los días, están pidiendo limosnas, no, acá en la región, por ejemplo, no hay limosneros, o sea, en medio rural no hay. Los limosneros existen en las ciudades, en el ámbito rural no existen, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Más bien, ¿no? Son pobladores alegres, que les gusta compartir en una sociedad en forma comunal, así. No son individualistas, son prácticamente mancomunados. Y el mismo trabajo, ¿no? Para ellos el trabajo no es de, como en la ciudad se pide, ¿no? 8 horas de trabajo. Eso, ni un minuto más quieren prestar el trabajo, ¿no? Aquí muchas veces ni quieren irse, digamos, del trabajo, porque el trabajo significa para ellos, es alegría. Ahí lo que ahí están trabajando. Y se quieren ir, ¿no? Ahí vemos en la película, amanecen todavía, hasta el día siguiente, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, eso es básicamente, para eso también son buenos, ¿no? Los documentales, ¿no? Porque ahí interviene la visión del director. Eso es, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera refleja eso en Pacucho. También hay comentarios acerca del espectador en Pacucha. En un momento en esta conversación tú decías, bueno, no es para alguien que no quiera observar, ¿no? Detenidamente. Y creo que ese es el problema de ganarse un espectador metropolitano que vive en las ciudades y que es castellano hablante, ¿no? ¿Cómo crees que el espectador, cuál es el espectador, mejor dicho, de este documental? ¿Podrías definirlo para nosotros? Yo pienso de que nosotros ya hablando, o sea, como artistas, o sea, querramos o no, porque cine es arte y el documental Pacucha, de la misma forma, igual vendría a ser arte. Hay que tener bien claro, ¿no? De que no es en forma objetiva, o sea, lo que se registra, sino es en forma subjetiva, ¿no? Entonces, en tal sentido, nosotros como realizadores, básicamente nuestra obra está orientado para, no un público masivo, ¿no? Porque sabemos muy bien de que ya pues, o sea, para público masivo es generalmente se producen películas de corte comercial, de entretenimiento. Eso es, ¿no? Lo que consume. Pero en este caso, es más cognitivo. Entonces, generalmente, está dirigida al público, digamos, especialistas en críticas, ¿no? Los críticos de cine. También, de repente, para estudios antropológicos en las universidades, para los docentes, y así, ¿no? Y los que de otra forma quieren aprender algo, ¿no? De hacer investigaciones, básicamente eso, ¿no? Pero no podemos también dejar, ¿no? De que el espectador común pueda apreciar, ¿no? Y de repente al ver esta obra se le puede, no sé, nacer de alguna manera, o sea, estudiar o conocer otros contextos. Yo pienso que es posible, o sea, no está parametrado, no tiene limitaciones. Justamente hablando del acceso del público a la película, ¿cuál es la estrategia de distribución con la que has contado para Pacucha? Ya, ya sabemos los usos, ¿no? De hacer una producción cinematográfica. Si queremos hacer buena publicidad, tenemos que contratar actores famosos, o los que de repente, pues, o sea, tienen arraigo, no, los que prácticamente podrían convocar, ¿no? O sea,
más, más público. Nosotros sabiendo de que nuestros participantes no son actores, son actores naturales, no hay posibilidad de que ellos puedan promocionar. Entonces, generalmente nosotros aplicamos a los festivales de cine. Primero a nivel internacional, seguidamente a nivel nacional. Y muchas veces nuestras obras, ¿no? Generalmente empiezan a exhibirse en diferentes países, ¿no? En otros continentes. El caso de Pacucha se ha iniciado en China, el estreno, ¿no? En China y así, ¿no? Estábamos también en Canadá, en Toronto. Son varios festivales, ¿no? Que han ingresado a nivel mundial y vamos llegando, ¿no? Al Festival de Cine de Lima y ahora en el Festival de Cine en Lenguas Originarias. Y paulatinamente pensamos hacer un estreno a nivel nacional. Probablemente, si se puede, durante este año, o si no, habría que esperarlo. Y finalmente ya en otras plataformas, ¿no? Es la manera como se ha planificado de poder ser, llegar, ¿no? A esta fase, lo que viene a ser la etapa de distribución. En este caso ya no están contando con la distribución de Tondero, ¿no es cierto? Como fue en el caso de Huaynapacha. Ustedes mismos están realizando la distribución. A ver, a ver. Caso de Huaynapacha, la distribución en multicines ha realizado Tondero, ¿no? El cual yo agradezco, y es más también, ¿no? de que nos ayuda bastante, ¿no? Para poder promocionar nuestra primera obra, ¿no? Y para Pacucha todavía no tenemos un distribuidor nacional, o sea, para el ámbito nacional, ¿no? Para los multicines. Así, no contamos todavía por lo pronto. Pero sí nosotros contamos un representante en nuestro distribuidor internacional, ¿no? El cual es Quechua Films, ¿no? Con sede está en Madrid, ¿no? Y él es quien se hace cargo, o sea, a nivel internacional. Entonces, esa es más o menos la aclaración que podría realizarlo. Ujú. Y también me imagino que ahora la dificultad para llegar al mercado peruano y en general, ¿no? En otras salas también va a ser el hecho de que se trata de un documental, ¿no? El caso de documentales tiene una desventaja, bastante desventaja, ¿no? Ujú. Ah, es muy difícil de repente de obtener espacios en multicines, a diferencia de cine de ficción, donde tiene más posibilidades de poder ingresar, ¿no? Pero habría que ver las diferentes formas, ¿no? Otro también podría ser, tal vez, hacer una distribución en forma itinerante. Nosotros tenemos vasta experiencia en hacer presentaciones de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, nosotros tranquilamente podemos llegar a cualquier pueblo, cualquier distrito, un pueblo, y instalar nuestro cine. Y la convocatoria es mucho mejor. Es muy interesante. Solo que es cuestión de tiempo, ¿no? Imagínate, por recorrer todo el Perú, ¿cuánto demoraría, no? Extra esta semana en tal lugar, la siguiente, así, pero yo pienso de que valdría la pena, ¿no? Es una de las alternativas, buenas Ujú. alternativas, ¿no? Aunque también ahora existe pues, ya vía virtual también, ¿no? Es otra Claro, posibilidad. Mm, claro, que me imagino no sería lo preferido, ¿no? sí, Lo virtual, digamos, ¿no? Porque la proyección, en el caso de Pacucha, pues importa mucho justamente ese sentido del espacio, ¿no? Que pequeñas pantallas al momento de mirarlas virtualmente, pues no te comunican, ¿no? Pero volviendo al tema de la distribución alternativa, que es bien interesante también como estrategia,
¿Qué experiencias han tenido de distribución alternativa en el pasado, por ejemplo? ¿En qué ciudades o pueblos o en qué ámbitos, espacios han proyectado? Me imagino que con Pacha. A ver, recordando, ¿no? Este caso de Viña y Pacha, nosotros hemos presentado en varios lugares aquí en la región de Puno, parte de Cusco. En la región Cusco también igual hemos presentado, ¿no? Algunas provincias y así. La diferencia es de que cuando nosotros presentamos en forma itinerante, la comunicación es directa con los espectadores. De repente ahí te preguntan y podemos nosotros responder. Hay más diálogo, es más activo. A diferencia de repente, digamos, virtual. Uno simplemente ve y nada más. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gustaría itinerante así, ¿no? Pero hay otros factores también que impiden muchas veces. O el factor tiempo, eso, ¿no? Ya Ujú, es difícil, ¿no? De recorrer de lugar a otro lugar. Entonces, para eso hay que hacer toda una estrategia de campaña, ¿no? ujú, Haces la publicidad con todos los medios locales, o también puede ser igual a este volanteo mismo, perifoneo. Es un trabajo, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Esa es la experiencia, ¿no? Y caso de Miñepecha, recuerdo que también, hasta inclusive nosotros tuvimos que traducir, o sea, Miñepacha de Aymara a Quechua. Muchos no han visto. Hay una que se llama, nosotros hemos traducido, ¿no? O sea, de Aymara a Quechua. Y en los lugares donde hablan el quechua, ya tuvimos que presentar en quechua, ¿no? Y es otra experiencia, ¿no? Grata que tenemos. y claro, hay claras diferencias con un público internacional, ¿no? Que ya pasó por esa etapa de ver la película, ¿no? Porque se les pasó, se circuló en ese ámbito primero. Mencionaste que había sido estrenada en China. ¿Cuál fue? Me imagino que, no sé si en otros lugares cercanos, en otros países cercanos, ¿cuál fue la reacción del público asiático, del público chino, cuando vio esta película? No, para ser sincero, la verdad que desconozco cómo hay ¿Cómo asumido. reaccionaron? Sí, no te llegó Sí, ningún comentario, uno nada. es de que yo no tuve la oportunidad de viajar para el estreno Ujú, de China. Más bien yo lo que he apreciado es en Toronto, en Canadá. O sea, fui a ujú, presentar, ¿no? O sea, en el festival de Hodok, de documentales en Canadá que se llevó en Toronto. Más bien sí fui a presentar la obra, ¿no? Y yo veía de que sí había buena concurrencia, sí, la mitad más o menos del salón o algo más, algo así. Digamos, un promedio lleno, o sea, no lleno, pero un 50% así. Y también tenía limitaciones, ¿no? Porque yo no hablo inglés. Entonces, ahí se presentó pues con subtítulos en inglés, ¿no? Y todos los comentarios, igual, bueno, pues no podía entender, pero sin embargo, el momento cuando yo he hecho la presentación, me lo han traducido, y yo creo que de otra forma, sí ellos están interesados, ¿no? De conocer, ¿no? Esta tecnología andina que aún se maneja, porque tenemos que decir, ¿no? De que es una tecnología, ¿no? Andina, ¿no? Caso, digamos, del ritual, todo eso, ¿no? O sea, no es de que se hace en este caso pues en forma objetiva, sino es en forma subjetiva, ¿no? Y más o menos las preguntas venían de esa naturaleza, ¿no? Sí, o sea, querían aclaraciones y yo creo que ha sido fructífero, ¿no? ujú. Una pregunta más acerca de la película, para regresar ya un poco más específicamente a la película, y de ahí te hago otra sobre los próximos proyectos o los ya terminados, como me decías antes de empezar la entrevista.
Ya. Acabas de hablar sobre la tecnología, ¿no? De que el ritual aymara, el ritual andino es una tecnología que produce un conocimiento particular, específico. ¿Cómo ves esta propuesta de cine que tú tienes en medio de otras propuestas de cine que están también representando lo andino, ¿no? Ahora ha habido muchas que son, así como Huayna y Pacucha, han sido particularmente exitosas, ¿no? Por ejemplo, como Manco Cápac, podemos hablar de Samichai, podemos hablar también de las películas de Claudia Llosa para ir un poquito más atrás, ¿no? Magallanes, que bueno, se sitúa en Lima, pero que tiene un personaje quechohablante. Y hay otros ejemplos, ¿no? Retablo también se me estaba escapando. ¿Cómo consideras el cine de los catacoras y de los catacoras, si los puedo llamar así, si puedo llamar el cine de ustedes así, en medio, ¿no?, de este ecosistema de otras propuestas? La pregunta en sí, ¿cuál es? Solo Que la pregunta. sí, ¿cómo colocas el cine que ustedes hacen, esta visión que me has estado explicando del cine que ustedes tienen, ¿no?, en medio de estas otras propuestas, también Ah, hecha en regiones, sobre personajes quechohablantes, aymarhablantes? a ver, yo diría de que siempre cada autor va a tener su particularidad, ¿no? O sea, en esa diversidad está la riqueza. Nosotros tenemos nuestra particularidad, fruto de nuestra formación, bueno, muchos factores, ¿no? Y hay compañeros de diferentes lugares de la misma región de Puno, también tienen sus propias particularidades, ¿no? En esas diferencias, ahí justamente está la riqueza cultural, ¿no? De hacer cine. Han hecho compañeros igual, citadinos de Lima, con temas andinos, lo han tratado muy bien, ¿no? Otros también en el intento, bueno, pues no han podido. Y es usual, ¿no? Yo igual, ¿no? De repente haría una obra, digamos, basado en la historia, digamos, netamente, no sé, en medio urbano. Igual podría, de repente no me saldría bien. Eso es cuestión de entender, ¿no? Entonces, yo siempre mantengo, ¿no? De que en esa diversidad creo que está la riqueza. Y nuestro Perú es tan amplio y diverso y explotarlo, o sea, más o menos conocer de cada lugar, creo que es lo más recomendable. En caso de nosotros, claro, será diferente, distinto, a diferencia de otros compañeros. Es nuestra forma de percibir el mundo, el entorno, nuestra visión que tenemos, o los gustos mismos, gusto a los colores, o yo qué sé, manejo técnico, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y esto no debe ser considerado, ¿no? De que nosotros somos, yo qué sé, o sea, los únicos, ¿no? Yo creo que hay que respetar a cada compañero, su forma de percibir el mundo, su forma de, de hacer, ¿no? Las obras, ¿no? Y siempre, claro, nosotros de alguna manera nos esforzamos de procurar, ¿no? De hacerlo mejor, mínimamente que cumpla con algún estándar de calidad, y es lo que aspiramos, ¿no? Yo pienso que también cualquier otro compañero lo hace así. Entonces, mm, entonces que viva la diversidad, es lo que diría, ¿no? Ujú, ujú. Háblanos de los futuros proyectos, de la película que acabas de terminar, y creo que en paralelo tienes ya dos hechas, y que van a entrar ambas al proceso de post, pero háblanos de tus proyectos. A ver, Pacucha vendría a ser nuestra segunda obra. Después de eso tenemos otra tercera obra, se llama Yanaguara, el cual igual está filmada en Aymara, y la obra ya está concluida. Y siempre nuestras obras están saliendo gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura del Perú. Si Ministerio de Cultura del Perú no apoyaría con estos fondos concursales que existen,
no habría Pacucha, no habría Viña y Pacha, ¿no? Eso es, ¿no? Y demás obras que los otros compañeros también se han hecho acreedores. Entonces, de la misma forma, Yanaguara también es patrocinada por el Ministerio de Cultura y la obra está concluida. Ahorita estamos en la fase de distribución, justamente ya haciendo los tratos correspondientes para que pueda aplicarse en los festivales de carácter internacional, ¿no? Es lo que nosotros, como he dicho, ¿no? Que nosotros aspiramos, ¿no? Y ya seguidamente ya estaremos llegando aquí al contexto nacional, ¿no? Ujú. Y yo pienso que ese manejo de distribución de un largometraje es por lo menos como 2 años. Entonces, tiene todavía, ¿no? El espacio para recorrer unos 2 años. Ahora, en cuanto a la otra obra, se llama Los Indomables. Los Indomables, acabamos de culminar en el mes de diciembre del año pasado el rodaje y es una película épica, ¿no? Orientada prácticamente para los años de 1780, ¿sí? Y en la actualidad estamos en la fase de postproducción. Entonces, yo pienso de que a finales del año ya debemos de tener culminado la obra. Entonces, igual, el siguiente año ya estaremos impulsando, ¿no? O sea, todo un plan de distribución. Entonces, son las obras que todavía tenemos pendiente para poder exhibir, para poder mostrar al público y que puedan degustar también, ¿no? Y ver, ¿no? No siempre todas las obras pueden tener sus fortalezas, seguramente deben tener sus debilidades, pero igual nosotros también queremos una opinión del espectador y, y para seguir mejorando, ¿no? Nuestro quehacer cinematográfico. Los Indomables es una película épica. Y Yanaguara, ¿cómo la describes? ¿Nos puedes adelantar la sumilla? A ver, Yanavara es género am, drama, ah, drama, misterio, Ujú, drama, misterio. Y más o menos igual también trata sobre ah, las vivencias culturales en la región andina y trata varios temas, ¿eh? Y es más fuerte, es más historia. Y vamos a hablar, ejemplo, digamos, de los seres inefables que existen en los Andes. Vamos a hablar de la violencia de género. Vamos a hablar así. ¿Qué más? A ver, la discriminación. mm, Más o menos, ¿no? Más o menos son los temas que abordan. ujú. Y, y un poco se me está acumulando las horas, pero esperamos, ¿no? De distribuir, ¿no? Ujú. Porque tal vez un poco porque nos ha dificultado para llevar adelante, para sacar adelante, bueno, la pandemia, ¿no? Eso ha sido, pero no es para quejarnos, sino más bien hay que encontrar una solución, una salida, cómo podríamos distribuir, ¿no? Porque el único propósito que nosotros tenemos es de que esas obras deben exhibirse. El espectador se le debe mostrar al espectador. Eso es, ¿no? Y yo creo que ya prontamente estaremos anunciando, ¿no? Cómo vamos haciendo nuestra distribución. Excelente, estaremos pendientes entonces. No sé si los que están aquí también compartiendo la llamada tienen alguna pregunta para Tito. Sí, Carmen. Sí, bueno, aprovecharé que somos pocas. Buenas noches a todos y gracias a Claudia por organizar esto. Un placer escuchar de Tito. Anoche vi la película y tengo una pregunta bastante específica que tal vez conecta el tema político actual y también histórico. Pensaba en la bandera.
Me gustó la inclusión de la bandera en la película. Está presente al inicio y hacia el final, esa parte donde la bandera es lo último que se ve, me fascinó. Tengo mi propia interpretación, pero me gustaría saber si hay, cuál fue la intención con este elemento de la bandera. Buenas noches, Carmen. Más bien, gracias por la pregunta. A ver, en la película vamos a ver todo, como es un ritual, todo es a base del simbolismo. Cuando, ejemplo, ellos hablan, hay que trasquilar, dicen, ¿no? Hay que trasquilar la lana, pero no cortan la lana, o sea, no cortan, sino más bien ellos están comiendo la cañigua. Entonces, la cañigua significa lana para ellos. Ahora, la chuspa que portan, o sea, el bolso, eso no es un objeto cualquiera, sino simboliza terreno, el pastizal. Así, ¿no? Y la coca de la misma forma, ¿no? No vendría a ser coca, sino es pasto. Y así. Entonces, en ese sentido, porque caso de la bandera, de la misma forma simboliza, pero no simboliza al patriotismo, o sea, al orgullo nacional, no es eso. Lo que simboliza en este ritual es de que esa casa, ese día está de fiesta, es algo sagrado, ¿no? O sea, por eso izan la bandera, entonces implica que esa casa, o sea, es algo sagrado ese día, ¿no? O sea, es lo que generalmente simboliza, ¿no? No, hay que entender, ¿no? No es por el hecho de que son buenos peruanos, es por el patriotismo, amor al patria, hay que cantar el himno nacional, no, nada tiene que ver eso, ¿no? Pero sí, o sea, han cogido, ¿no? La bandera, o sea, para representar ese simbolismo, ¿no? De que ese día, esa casa, es un día sagrado para ellos. Ujú. Sí. Sí, y si puedo, tenemos tiempo, ¿puedo agregar un poquito más? Sí, un poquito más, porque de ahí Ok. tenemos otra pregunta y creo que con eso cerramos. Ok, sí, creo mi interpretación fue por ahí. Para mí la bandera cuestiona la nacionalidad porque los pueblos originarios pues son eso, ¿no? Estuvieron mucho antes de que existiera esto que llamamos ahora Perú. Y más interpreté como que la bandera es algo adicional que sí representa algo importante, la cuestión de pertenencia, pero también, por ejemplo, en algunas partes se invita a que vengan pacuchas de Bolivia, Lampa, se menciona otros territorios, ¿no? Y de alguna manera interpreté como que estos lugares hay que mencionarlos, pero significan algo más allá de patriotismo, más allá de fronteras. Es como invocar el territorio aymara ancestral, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Ya, voy a agregar, en el diálogo es donde se explica, ¿no? La pacucha en sí hay que entender, ¿no? De que es un espíritu que mora en las montañas, ahí. Entonces, hasta inclusive hacen otro ritual, diríamos, de que van a los pozos, ¿no? Manantiales. Ahí es donde le dan las ofrendas, ¿no? O sea, de ahí sale el pacucha, ¿no? Para luego engendrar, ¿no? O sea, a la madre, ¿no? Y entonces, ellos lo que hacen es llaman al espíritu de las alpacas, pero ¿desde dónde? O sea, no solamente de su entorno próximo nomás, sino ellos hasta inclusive, ¿no? Desde Bolivia, ¿no? Ellos, o sea, jalan. O desde, más allá, desde Santa Rosa, o así, ámbito regional. Entonces, ese es el propósito. Hay que entender, ¿no? De que las pacuchas están en esas montañas y como ellos, bueno, como he explicado, ¿no? De que el fin es el gen de la vida, entonces convocan.
¿no? Entonces, ¿a dónde? En este caso, al cachi, ¿no? O sea, al corral que podemos llamarlo, pero ellos no es cualquier corral, es como un templo sagrado. O sea, en ese sentido tenemos que entenderlo, porque todo es a nivel subjetivo y es más a nivel simbólico, ¿no? Es lo que puede aclarar. Claro, el cachi es esa redondela de piedras, ¿no es cierto?, a donde pasan, a donde arrean las personas a las alpacas para... Exactamente, ese cachi no es para que duerman los animales. Eso es exclusivamente para ese tipo de actos rituales. Ahí no duermen animales, sino es como un templo. No es como alguien va a casarse al matrimonio donde se casan, en la iglesia, igualito. Entonces, para eso sirve. Ah. Bien, creo que Luz Vargas tiene una pregunta. Sí, sí, tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tito, me gustó mucho Pacucha la vez que la vi en el Festival PUC de Lima del año pasado. Me encantó, me emocionó, sentí que tenía mucho poder y percibí lo mismo en el público. Que el público me parece que se paró, no se paró, pero todo el mundo aplaudió, la sala estaba llena, la gente estaba súper emocionada. Y deduje de eso que iba a ser un boom, un éxito en Lima, por lo menos en el circuito independiente, ¿no? Como tú has explicado, el comercial tiende más hacia las ficciones y de cierto corte, pero tampoco la he visto circular mucho en el circuito independiente, no estaba en el Festival de Lima o en otros espacios que son, digamos, más comunes para este tipo de documentales. Y recién, bueno, la he visto de nuevo ahora en el Festival de Cine Indígena. Y quería saber si esa había sido una decisión tuya, voluntaria, de la película, del equipo, o si tenía más que ver con el circuito de acá de Lima. Porque bueno, la película misma propone una visión en donde no se necesita de la capital o es algo que está en otro lado, ¿no? Como tú mismo dices, esto traspasa un poco esta visión nacional en donde la capital es como el centro de todo, ¿no? El corazón. Eso, quería saber cómo así, o no, de repente no les interesa tanto a los espectadores capitalinos, si es una decisión voluntaria o no. No, caso de nuestras exhibiciones en Perú, no lo hemos hecho. Recién pensamos efectuarlo. No, dado que también tenemos algunos inconvenientes de aspecto legal, pero estamos solucionando. Y, pero por eso decía, ¿no? De que ojalá que durante este año se haga exhibiciones, ¿no? Bien podría ser de repente en multicines, o si no también tenemos en plataformas virtuales o en forma itinerante. Son posibilidades que tenemos, ¿no? Y espero llegar todavía, ¿no? De que a muchos espectadores, ¿no? Eso básicamente, o sea, no es de que nosotros hemos ignorado, no, ¿no? O sea, todavía está en curso, o sea, tenemos esa meta todavía de hacer el estreno en nuestro territorio nacional. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tito, por tu tiempo y gracias a quienes asistieron y será para otra oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.